Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando, este espacio en el que, como ya saben, tenemos varios invitados que nos cuentan sus historias de migración. Son personas que han migrado, que han dejado su país de origen por múltiples motivos, pero pues nos cuentan sus historias para sentirnos identificados, acompañados y también tomar muchos de sus propios aprendizajes para aplicar en nuestros propios procesos de migración. El día de hoy estoy muy feliz porque estamos con Andrea. Andrea, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Marce. No, muchas gracias a ti de verdad por venir. Yo sé que hicieron un viajecito, pero estoy muy feliz de que estén por aquí y muy emocionada de escuchar tu historia. Muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que al ver todo tu canal, todo lo que estuviste subiendo y demás, pues definitivamente sí, uno se siente totalmente perdido cuando migras. Estás con muchos deseos, con muchas metas que quieres cumplir, pero definitivamente como todo es un proceso, pero se tiene que uno adentrar a lo desconocido. Y definitivamente fue el caso mío y también probablemente de mi esposo, que en algunos momentos ha debido sentir ese momento que dices, no sé qué estoy haciendo o cómo hago esto, pero al final del día uno tiene que salir adelante y pues la única manera es pues también apoyándose entre diferentes personas, ya sea con tu pareja o con amigos, colegas que encuentras en el camino. Yo vengo de México, nací en Bolivia, vengo de México, estudié medicina. Conocí a mi esposo en México, también es mexicano, y pues definitivamente los dos estando en México, ambos trabajamos obviamente en hospital y demás, y decidimos por esas cosas de la vida, mi esposo Santiago hizo su residencia en México, rotó en Alemania y yo lo vine a visitar y literalmente me acuerdo perfecto cuando estábamos de vacaciones, yo lo visitaba directamente aquí en Alemania. Estábamos juntos un día y dijimos, no manches, qué bonito es Alemania, tienen todo, está increíble, o sea, wow, ¿no? ¿Por qué no nos venimos acá? Valdría la pena. Él estaba muy contento también con lo que hizo en el hospital, la rotación. Pues definitivamente hay cosas que pues uno dice, es increíble cuando estás de vacaciones. Claro. Y dijimos, pues ¿por qué no lo hacemos? Yo creo que nos iría muy bien. Y recuerdo el día, porque hasta salió literal un arcoíris, literalmente fue el último día y dijimos, es la señal, me acuerdo perfecto de ese día. Y ya nos reímos y dijimos, hay que hacerlo. Nos adentramos como literalmente a aprender alemán en el poco tiempo que teníamos libre en México, porque pues como médico vives todo el tiempo preocupado, tus pacientes, el hospital, el trabajo y todo. Y al final del día fue como aprendimos alemán literal una vez a la semana durante un año y medio más o menos, y también tuvimos que ahorrar. Y el plan era como para 2020 y pum, viene la pandemia. Entonces, definitivamente pausa en todos nuestros planes. Fue un poco triste, pero bueno, yo entré a trabajar a otra área, yo tengo un máster también en México. Y dije, bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Empezamos a hacer todo. Por esas cosas las cosas se atrasaron y pues fueron 4 años más de lo esperado para poder venir. Y en 2022 pues ya venimos para Alemania y pues a empezar, ¿no? Muchos dicen, empiezas de cero. Sí es cierto, empiezas de cero, pero ya traes una experiencia previa. Un poco de cómo es. En mi caso, yo como boliviana migré también a México cuando tenía 19. Entonces, muchos dicen, ay, es un país pues donde también hablas español. Pero también es muy diferente. Sí. Yo me acuerdo que el primer año, de verdad, yo lloraba muchísimo en México porque habían muchas cosas y modismos y cosas que no entiendes y la gente se ríe. Y literal, o sea, cuando te decían hasta aguas, sí. Y tú así, ¿de dónde viene el agua? O sea, literal, cosas muy tontas y pequeñas, pero que hacen que sea una diferencia y todo un aprendizaje. Entonces yo sabía más o menos que iba a volver a hacer esta situación. Ya sabías un poco a lo que ibas. Sí, yo dije, pues seguramente va a ser complicado. Pero no me imaginé que fuera tan complicado un idioma. Entonces, definitivamente acá el primer año de aprender alemán, habían días que yo decía, es que no voy a lograr este idioma. No entiendo lo que me dicen. Mi esposo, no es porque sea mi esposo, es una persona que se le facilita un poco más aprender rápido, es una persona muy brillante y siempre fue niño 5 estrellas. Entonces,
siempre fue como alguien que decía, no, es que esto se hace así, como que aprendía más rápido, era, por favor, ayúdame, no entiendo. Y él literal me ayudó mucho en eso. Entonces estoy muy agradecida de haber venido con mi pareja, pero al mismo tiempo admiro mucho a la gente que ha venido sola. Claro. Porque, verdad, qué difícil es cuando estás solo y no tienes a tu familia. Entonces aprendí de esa manera, como un poquito, pues, a Dalai, paso a paso, todos los días, es algo diferente. Con mucha paciencia. Mucha paciencia. Pero ya ahora entrando, como después de aprender alemán, al final ya no terminas de aprender el idioma. Yo creo que van a ser muchísimos años. Sí. Sí. Tengo una sola amiga que vivía acá desde antes, la conozco desde que era pequeña, desde Bolivia. Y ella vive acá, está casada con un alemán y es médico. Y me decía, ¿estás segura que es lo que quieres hacer? ¿Estás segura de que sabes lo que vas a hacer, Andrea? Es muy difícil vivir acá, el clima, el idioma, las costumbres, todo es distinto. Y yo decía, no, pues yo creo que se puede lograr, yo creo que sí lo logramos. No, Andrea, de verdad, no, es muy difícil. O sea, no quiero también como detenerte o que sea por envidia que yo pude venir. Al final del día yo creo que si estás acá en Singapur o en donde sea, es muy difícil volver a reajustar todo y es como reprogramarte. Estando acá en Alemania encontré gente muy linda en el trabajo, como también gente muy difícil, porque pues no están acostumbrados a tener extranjeros y hoy en día creo que en Alemania hay más y más extranjeros que estamos migrando. Por X o Z razón, cada quien pues tiene su motivo. En el caso nuestro fue muy académico y también la situación de que pues tristemente México pues ha estado un poco más difícil, un poco más peligroso. Por eso también decidimos migrar, para tener una mejor calidad de vida. Claro. Uh-huh. Y bueno, o sea, guau tu historia, porque justamente, digo, al final migrar como adulto es difícil, pero también no me imagino cuando migraste de 19 años, que también es una etapa muy complicada y me gustaría irme, o sea, vamos por partes. Tu primera migración, que como comentaste, o sea, fue complicada y también es un momento en la vida en la que todavía no sabes bien quién eres y en donde como que te estás encontrando y entonces llegar a un lugar totalmente diferente con gente nueva que no te entiende y tampoco entiendes. ¿Qué herramientas usaste para irte adaptando poco a poco? Ok. Mi primera migración a México, pues literalmente tuve la fortuna, los mexicanos en general, y me encanta por eso decir, ay, sí, vengo de México y todo, porque son muy cálidos y son gente que, de verdad, siempre te van a ayudar. O sea, he visto que hay muy poca gente que, de verdad, sea muy difícil. En mi caso, para mí en México fue así como de... Encontré mi grupo, mi tribu, en mi carrera de medicina. Yo estudié en la UP, éramos 30 personas en mi salón y gracias a Dios casi todos éramos como, por así decirlo, de las mismas afinidades, todos nos llevábamos muy bien y literal me adoptaron como una hermana en el grupo y era como de, todos me dicen Boli, nadie me dice, jamás mi nombre Andrea no existe, pero todos me dicen Boli o Andy y era como de Boli, oye, ¿sabes qué? Aguas, aprende a decir, no sé, ciertos modismos para que no te salga más caro lo que sea que vayas a comprar. Claro. Pero literal eran detalles que les decía, ok, ¿qué es lo primero que te va a aprender? ¿Dónde no ir en la ciudad? Dígame dónde. Y ya en esa época existía la guía Roji, literalmente. Yo agarraba y era como de, ok, aquí no. 2, aprendí los modismos pequeños, esos que me decían como el viene, que el aguas, que... Cosas así muy pequeñas, me decían, aprende eso. Y todo era en cuestión de con mis amigos, o sea, en la carrera. Y yo por eso estoy súper agradecido con ellos. Y igual ellos lo mismo con mis papás. O sea, literal, ellos venían a mi casa. Porque mis papás tenían ese temor. Todo el mundo cuando va a México tiene la idea de peligroso. ¿Qué peligro? ¿Cómo vives en la Ciudad de México? Mis papás decían, traen a tus amigos para que los conozcamos. Y todo el tiempo mi casa estaba llena de mis amigos y conocían a mis papás Boli también. Era como, papás Boli, no hagan esto, señores. Así, hasta mis papás aprendieron eso. Wow. Fue muy bello y de verdad, ahorita nosotros nos acabamos de casar en diciembre y volvimos a ver a mis amigos y mis amigos se ríen y dicen, ¿se acuerdan cuando empezaron así literal a aprender mexicano, a hablar mexicano? Sí. Pero porque ellos nos llevan de la mano. O sea, era como de, oye, ¿dónde hago esto? Todo yo les preguntaba.
y de verdad fue muy lindo, fue un proceso muy bonito. Al inicio, como digo, me costó muchísimo, muchísimo, y lloraba diario. Yo decía, ¿qué hice? Porque yo ya había empezado a estudiar medicina en Bolivia, 2 años, y pues otra vez tuve que volver a empezar en México, no te revalida. Y pues perdí el tiempo, por así decirlo, en la carrera de medicina, pero también al mismo tiempo como que logras como fortalecer lo que aprendiste. Eso fue bueno. En cuanto a la migración, pues diría que mis amigos fueron mi clave. O sea, fueron lo mejor para poder aprender y también tener paciencia, que es lo mismo que está pasando acá en Alemania. Sí. Muchísima paciencia y pues la habilidad de poder adaptarte a las situaciones difíciles. Es lo que tuve que aprender en México. O sea, sobre todo el peligro, los cuidados, no andar en la calle sola y esas situaciones. Fue la única manera que pude aprender, pero fue a través de personas, a través de conexiones. Creo que aquí en Alemania es muy diferente. Sí. Acá es muy difícil conectar. O sea, creo que en general es muy complicado. Muy pocas personas tienen esa apertura, pero tampoco van a llegar al nivel profundo de las amistades que tenías previamente. Y eso es muy complicado, sí. Yo creo que también para mí este ha sido uno de los retos más grandes, como o sea, como que a veces damos por hecho a nuestros amigos o a nuestra gente cercana y entonces cuando vas a migrar, o en mi caso al menos, como que ni siquiera me lo cuestioné mucho, o sea, como que no era algo que me daba miedo volver en un aspecto de mi vida en el que no me daba tanto miedo volver a empezar, pero justo como dices, yo también he sentido mucho que aquí en Alemania me cuesta mucho más conectar con la gente, o sea, como que sí conoces gente y no es que te caiga mal, pero simplemente como que no conectas de la misma forma en la que tal vez podías conectar con tus amigos de México o del país de donde vienes, pero también yo creo que también nos ayuda mucho a valorar a esos, justo el otro día en otra entrevista decíamos como los ángeles que luego caen en tu camino y que totalmente hasta después que lo ves en retrospectiva te das cuenta de lo valioso que fueron para tu camino, ¿no? Sí. Pero sí me imagino que fue una etapa pues muy difícil porque aparte digo, medicina no es una carrera fácil, entonces estar entre aprender y luego adaptándote y conociendo y medio tratando de conectar y entender cómo funciona este nuevo lugar. Sí, me imagino que ha de haber sido un reto cañón, pero también, a ver, de todo se aprende. ¿Y cuál crees que haya sido el mayor aprendizaje para ti en esa primera migración? Mi primera migración, yo diría que, aparte de aprender nuevamente dónde estás, en qué país estás, cómo manejas ciertas situaciones, la cultura, el idioma, y aparte medicina, en mi caso fue muy grave. Yo decía, ya no quiero, ya esto es mucho. Y mis papás me decían, pero si ya empezaste, tienes que seguir. Siento que me formé un poco bajo presión. Okay. Y algo que mi papá me dijo un día, me dijo literal, me dijo, ¿cómo crees que se crea un diamante? Se crea bajo presión, me dijo mi papá. Me dijo, y es una forma en la que tienes que aprender. Me dijo, la vida no es fácil. Y él es una persona que ha migrado muchísimo. También desde pequeña así como que obtuve esa parte y sé cómo es el proceso. Y me decía, si yo pude, tú puedes. Y muchas personas lo han logrado, tú también puedes. Entonces me decía, sé que la presión es mucha, pero tú puedes. Si ya llega un punto en el que, verdad, dices, ya mentalmente estoy mal, tienes que dejarlo. Entonces me decía, pero yo sé que puedes. Entonces me decía, acuérdate de esa parte. Tienes que aprender de que no todo va a ser color de rosa y es bajo presión que a veces tienes que trabajar. Entonces adopté esa idea de, ok, tengo que trabajar, pero también no te desgastes hasta que ya no puedas más. O sea, llévalo como paso a paso. Sí. Creo que es algo que pues es de cada persona. Siento que es algo interno que tú tienes que saber cómo sobrellevar. Y ahí sí viene como la parte, pues yo diría, de psicología, que hay algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Necesito ir al psicólogo, que está bien. Creo que también es como lo normal que debe hacer algunas personas. En mi caso, yo ni siquiera tenía tiempo para eso. Entonces fue así no había opción. Tengo que estudiar, tengo que hacer esto y ya. Y literal, o sea, creo que en mi caso yo fui una persona que dijo, ok, tengo que aprender porque estoy acá. Vine acá con mi familia y no hay de otra y encontré realmente mi lugar. Encontré mi lugar porque en mi país, en Bolivia,
siento que era muy diferente mi vida antes. No tenía tanta afinidad quizás con otras personas, y en cambio en México fue como que me sentí como pez en el agua. Wow. En México me sentí muy feliz. Mi vida a partir de que fui a México, y no quiero decir que en Bolivia no estuve bien, pero yo siempre fui un poco más, pues por así decirlo, introvertida quizás en Bolivia, como que no conectabas no igual. conectaba tanto. Tengo a mis 2 mejores amigas que hasta el día de hoy nos seguimos escribiendo, pero yo no tenía tantos amigos. Y en México tuve un mundo muy grande de amistades que dije, wow, o sea, sí quizás siempre viene algo mejor. Sí. Y si no viene algo mejor, pues aprendes de quizás esa etapa, de que quizás dijiste esto fue un error, está bien. Pero creo que esa fue como la forma en que lo llevé. Aprender a estar bajo presión y aprender también al mismo tiempo a tener paciencia conmigo mismo. Sí. Es como esa parte de resiliencia, ¿no? De aprender a adaptarte y de vivir con lo que con la situación en la que estás, ¿no? Adaptarte y poder vivir bien con esa etapa. Y wow, porque aparte yo siento que, o sea, por lo que dices también, entonces te tuviste que conocer mucho a ti, ¿no? Y también conocer cuáles eran tus límites, conocer estoy bien, estoy mal, puedo más, ya no puedo más, tengo que poner una pausa acá. Entonces sí es como bien interesante la fortaleza y la resiliencia que desarrollamos muchas veces a través de estas migraciones, que a ver, no significa que sea fácil, es muy complicado, pero al final sí nos hace mejores personas, yo siento. Y entonces, bueno, estás en esta etapa, ahí conoces a tu hoy esposo, terminan la carrera, empiezan, ¿qué es primero? Las prácticas y luego residencia. Primero, o sea, terminas la carrera, haces tu año de servicio social y de ahí empiezas la residencia. Ok. En mi caso, pues como era, bueno, soy boliviana, pero también saqué la nacionalidad mexicana, que también eso fue toda otra historia. Pues obviamente en esa época yo dije, igual y puedo hacer la residencia, porque pues yo veía a todos mis compañeros de la carrera y lo empezaban a hacer. Dije, pues igual y lo puedo hacer. Hay un famoso examen que se llama el ENARM, que es un examen que diría que está muy, pues, más que complicado, muchos dicen, está realmente ¿cómo se podría decir? Formulado de una manera en la cual tú no sabes bien qué debes de contestar. Confuso. O sea, confuso, pues dicen muchos mal hecho, no sé. Pero al final del día dije, ay, híjole, yo no sabía que como extranjera no te pagaban al hacer la residencia. Obviamente también pues la beca de tus papás se acaba a cierto punto de la vida. Claro. Entonces también tú quieres salir adelante. No, y tener adulto. como esa independencia también de, oye, ya estudié, ya soy una profesional. Sí, en medicina esto nunca se acaba. Yo veo a otros compañeros de la escuela y dices, ya tengo mi empresa, ya tengo hijos, ya me casé y que ya tengo esto. Y tú así de, yo sigo siendo un estudiante en medicina, que dices, ok, está bien, es el método para llegar a ser médico. Mi esposo empezó a hacer su residencia y pues yo dije, bueno, no sé qué voy a hacer de mi vida, porque también, tristemente, hay esa idea en México de que si tú te quedas como médico general, tú no eres nada. Pero afortunadamente aquí en Alemania eso es muy diferente. Acá tú eres el primer paso, la primera barrera para detectar qué tiene tu paciente. Entonces acá eso es lo que me gusta acá, que todos tienen el mismo respeto, independientemente de que seas médico o de otra carrera. Pero allá tristemente hay ese cliché, ¿no? De que si no te quedaste como médico general, híjole, no eres nada. Y la verdad, 7 años de dedicarte a esa carrera, sí. Que, como decimos de mi país, te quemas las pestañas, dicen mis papás también. Es como de, sí es cierto, sí te las quemas. Sabes. O sea, sí sabes, ya eres una experta en el tema, claro. Ya debes de saber, pero obviamente pues fue como un momento muy difícil. Y dije, ok, pues voy a ver qué hago. Y afortunadamente, como yo hice, haces como tus prácticas antes de que termines la carrera. Y lo hice en un hospital en México. Es un hospital privado. Y, vi que ahí estaban como buscando gente para trabajar como médico general.
y gracias a Dios encontré el trabajo. Me quedé trabajando en ese hospital 6 años en diferentes áreas. Trabajé en neuro, en rehabilitación, en oncología y todo eso, la verdad es que como que vas escalando de a poquito y me ayudó mucho a poder tener pues un sueldo en el cual pude ahorrar para poder venir acá a Alemania. Eso fue como el primer paso. Y yo la verdad decía, ay, si hago el ENARM, este examen famoso que te comentaba, pero al mismo tiempo dije, es que no puedo no estar como, oye, pa, ¿me puedes dar dinero? Oye, durante tantos años también dices, no, tengo que salir adelante yo también por mi cuenta. Y pues decidí tomar ese camino y dije, voy a hacer una maestría. Lo hice como para el 4º año, más o menos, no, 3er año de lo que empecé a trabajar. Y pues también eso fue una gran ayuda. Hacer una maestría es muy bueno en medicina, aunque muchos digan que no. Pero yo creo que sí vale la pena porque sí te abre la puerta en el mundo administrativo de la medicina, que es algo muy desconocido y es algo en lo que yo trabajé allá. O sea, es diferente a una especialidad. O sea, una especialidad es como especializarte en algo de medicina y maestría es quizá un poco más, como dices, administrativo. Sí, tuve totalmente administrativo. Los últimos 3 años fue así como de cómo funciona un hospital, cómo se organiza un hospital, cómo consigues los suministros de un hospital. Totalmente ya es muy independiente a lo que sea un paciente. Y pues a mí me tocó la etapa de la pandemia, que fue terrible, y fue justo mi primer año de pasar la parte administrativa. Yo era jefa de un área, jefa de otras personas, y era como, ¿cómo salimos adelante en esta situación tan grande y muy grave? Y pues sí, tuve que empezar a ver, me acuerdo, yo me dedicaba como a ayudar a gente para importar medicamentos que no había por la pandemia, justamente se paró el proceso, teníamos muchos pacientes con cáncer que necesitaban pues de estos medicamentos. Muchos venían justo de hecho desde aquí, de Alemania, de España, de Colombia, de muchos lugares, y tú tienes que hacer todo ese proceso de traer los medicamentos. Responsabilidad. Y literal la vida de esa persona depende de ese medicamento. No puedes atrasar el tratamiento de un paciente oncológico. Entonces yo vivía con esa presión de que este paciente le va a ir mal si esto no llega a tiempo, está carísimo, cómo pasó la aduana, cómo pasó todo esto. Es un proceso que como médico tú no tienes idea cuando estás en la carrera qué es eso. La parte administrativa a mí me abrió como la cabeza así de wow, esto sí todo es lo que hay detrás, muy interesante, muy difícil porque también es mucha presión porque manejas, pues por así decirlo, la economía de una parte del hospital, pero también tienes que saber cómo moverlo, ¿no? Yo le contaba a mi esposo en esa época y me acuerdo mucho, me dio risa porque en esa época yo aprendí a hacer mucho que de matemáticas, que Excel, que son cosas muy distintas a lo que aprendes en la carrera. Y yo decía que el SAT, que el no sé qué. Y me acuerdo mi esposo cuando él estaba en la residencia, me decía, ¿cómo le hago para pagar impuestos, el SAT, cosas así? Que era muy divertido porque esas cosas no te las enseñan en la carrera. Y pues sí, y ahí era como de, no, esto se hace así, así como que yo ya me facilité un poquito más la vida porque ya tuve esa experiencia en el trabajo. Entonces sí estoy agradecida haber como desviado un poco el camino en la parte administrativa porque sí, ahí dices, órale, mis respetos para la gente que trabaja en esa parte. Te da como mucha luz de entender también todo lo que hay detrás, que también es muy importante, pero no fue lo tuyo, o sea, tú querías volver a Yo quería lo clínico. Okay. Y yo dije, extraño como pues ver al paciente. Obviamente también yo los veía, pero de otra manera. Yo manejaba como la parte económica de ellos y pues como médico tú sabes que estás contra el reloj, ¿no? Pero también al mismo tiempo como que dije, extraño el poder otra vez conectar con mis pacientes, el poder ayudar a alguien de otra manera en lo que yo aprendí, o sea, como poder pues realmente utilizar lo que yo aprendí. Y pues dije, no, y aparte justo en esos 2 años que yo estuve, tuve la oportunidad de quizás un poquito avanzar aún más, por así decirlo, en la parte administrativa y otras oportunidades están abriendo, pero justo apareció pues la oportunidad de Alemania y incluso yo le dije a mi esposo, híjole, es que justo va a pasar esto, y él pues es que ya tenemos este plan y dije, bueno, sí, tienes razón, ya, o sea, no nos desviemos. Y ya apareció lo de Alemania y se abrieron las puertas y nos vinimos para acá. Entonces, o sea, es en esa etapa que tú estabas como en la maestría y tu esposo se vino acá a hacer su rotación como parte de su residencia. Sí, o sea, yo estaba en la maestría, yo estaba todavía trabajando en
en México, o sea, mientras él hacía la residencia, y él en su último año de la residencia vino a rotar acá. Yo trabajaba todavía en el hospital y pues, Viniste o sea, de visita. pero todavía no estaba en la parte administrativa, apenas estaba empezando a hacer mi maestría cuando él se vino para acá. Y ya de esa manera fue como que dije, bueno, pues hay que ver, estaba muy padre cómo le fue en el hospital, cómo funciona todo. Y dijimos, pues aquí no hay ese problema de que no hay suministros, de que cómo consigo este medicamento. Más bien acá es todo lo contrario. Dices, ay, no puede ser que no desperdicien esto, así hasta un algodón. O sea, cosas que tristemente pues pasan no solo en México, sino en otros países, de que no hay esa cantidad, pues, esos, de insumos. O sea, tristemente es algo que se vive en Latinoamérica y pues también es una parte que dices, creo que vale la pena. Te das cuenta, claro. Como poder tener todo, pero aquí ya también existe otra también, por así decirlo, ¿cómo podría decirlo? Como que existe también una falta de personal. Entonces ya también aquí no son los insumos, aquí te falta gente que te pueda ayudar. Entonces sí son unas por otras. Wow. Yo no sabía que estaba tan grave la situación acá en Alemania, que no hay médicos. No hay médicos. O sea, es real que no hay médicos. Sí, es real. Somos muy pocas personas. Y entiendo el motivo, porque también pues creo que acá tienen como un filtro desde que son muy pequeños para estudiar medicina. Sí, que tienen que decidir, es como derecho un poco. Sí, también. Es igual, entonces la misma historia y pues dices, para que también obviamente aquí la gente gana, por así decirlo, un poco estándar, no hay como esos cambios tan grandes, esos cambios así como en México, que hay gente muy, muy millonaria y hay gente que realmente no tiene. Aquí no, aquí todo es promedio. Sí. Entonces también te pones a pensar y dices, ¿por qué me voy a matar estudiando una carrera, haciendo guardias, no voy a dormir, cuando voy a ganar un poquito menos que esta persona? Sí. También tienes razón. Un poco. Sí, o sea, al final yo creo que medicina sí es una carrera de mucha, pasión y convicción, porque no es algo fácil, ¿no? O sea, es, como tú dijiste hace rato, nunca terminas de aprender, nunca terminas de estudiar, o sea, es algo que tienes que estar en constante aprendizaje. Me imagino que también, pues, comprometes mucho tu salud mental, ¿no? De comprometerte mucho con los pacientes y emocionalmente, pues, también es complicado. Sí, pero, sí. Pero no, wow, mis respetos, la verdad, para todos los doctores, para ustedes, Gracias, porque Marce. sí es una... Se necesita mucho amor a la medicina y a los pacientes para seguir ahí. Pero bueno, entonces pasa todo esto, vienes tú de visita, les encanta, dicen hay que venirnos acá y empieza como este proceso de preparación de 4 años, me dijiste, como de estudiar alemán y de estarse preparando. Pues realmente lo que hicimos fue 2 años más o menos. 2 años de una sola vez a la semana a ir al Goethe Institute. Empezamos a ir y solo los domingos, porque fue como el único momento que teníamos tiempo. Ay, wow. Mi esposo también justo terminó la residencia, empezó a trabajar en el hospital, encontró un grupo con el cual trabajar. Y pues yo también ya estaba trabajando también en el hospital y pues fue una época muy bonita porque ya él dejó de hacer guardias, entonces ya era como de ya podemos pasar horarios un poco juntos, normales. Ya puedes como ser alguien que no está muriéndose de sueño, porque pobrecito yo a veces lo recogía y él no podía ya más porque pues hacía la guardia y son guardias muy rudas de 36 horas, cosa que acá es algo prohibido en Alemania. ¡Qué locura! Y definitivamente yo lo recogía y decía... No, pues es que no, imagínate. Yo decía, una sola vez me acuerdo que me decía, estaba creo que en el periférico y me dice, le di como un llegue al adelante porque me estaba quedando dormida, pero no pasó nada. Y yo, ¿cómo crees? Sí, o sea, esas cosas que dices, no puede ser que trabajen así, pero está normalizado o sea, entiendo, le doy todo mi respeto a todos mis amigos, gente que estudia también medicina y que ha hecho una residencia y lo está haciendo en este momento porque esa metodología no ha cambiado. Y siento que no debería de ser así cuando hay una cantidad impresionante de médicos. Sí. O sea, siento que y existe esa jerarquía donde vas subiendo tu primer año, segundo año
Y como que el de primer año se lleva todas, ¿no? De que tú tienes que hacer esto, que el pase de visita, que el paciente, que la herida, que la no sé qué. Y acá no existe eso. Acá tengo mis residentes de cuarto año, es como de, hacemos el mismo trabajo todos. Aquí hasta él me dice, oye, ¿sabes qué? Ya son las 3:45, porque aquí eso sí es real. Literal, a las 16 horas en punto, tú ya tienes que estar fuera del hospital, al menos en el área en el que yo trabajo. Te puedes quedar 20 minutos, media hora más. O en el caso de mi esposo, que él está en cirugía y si está dentro de quirófano, incluso en quirófano les iban a decir, oye, ya es hora de irte y hay que cambiar. Wow. Y te tienes que quitar los guantes y te vas. Obviamente él no lo hace. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a que yo tengo que quedarme hasta el final. Y está bien. Pero una persona acá en Alemania es como, yo ya me voy a mi casa. O sea, yo ya me voy a mi casa y ya tiene que venir alguien a hacerme el cambio, el switch, y yo ya me voy. Y acá una persona que es mi R4, por así decirlo, mi residente de cuarto año, es como, oye, Andrea, ya te tienes que ir a tu casa. Te voy a hacer el cambio. Y yo muchas veces he dicho, no, yo me quedo hasta el final y así, y me he quedado hasta el final. Cosa que también sé que no está bien, porque también se acostumbra y es como de, yo ya no voy a tener el mismo privilegio. Pero es algo que está, pues, en nuestro chip, por así decirlo. O sea, así trabajamos nosotros. Estamos como hechos para darle el esfuerzo el 100% más. O sea, como que es la forma en la que uno trabaja. Y eso fue algo que también en México yo decía, es que no puede ser. También eso me daba temor de hacer una residencia, de que decía, yo no funciono si yo no duermo. Entonces yo veía a mi esposo y decía, no manches, ¿cómo lo voy a lograr yo? Ajá. Y sí, o sea, veo a mis amigos que sí lo han logrado y todo, pero siento que no es vida y tampoco tienes un sueldo muy bueno siendo residente. Depende también del hospital en el que estés. Pero también dices, ok, está bien, salen muy bien. La medicina en México es muy buena. Eso sí, lo veo a comparación acá en muchas cosas. Son excelentes. O sea, definitivamente eso sí, en México hay muchísima academia. Muchísimo. Ahí es donde, oye, aunque no hayas dormido 28 horas, mañana te toca tu presentación y tú medio muerto tienes que ir a presentar todo lo que estudiaste y preparar un tema. Aquí no existe eso. Aquí tú eres el adulto responsable, que tú tienes que estudiar en tu casa y tú tienes que saber lo que estás haciendo con tu paciente. Aquí tú eres como así de, ¿dónde está el adulto responsable? Eres tú. O sea, no hay nadie que te cheque, que te revise, que... No hay eso. También está peligroso, ¿no? Y está peligroso. Entonces sí hay cosas en las que tú tienes que dar, obviamente, ese extra de decir, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Está bien si lo manejo de esta manera a tú como jefe o a quien esté, pues, de turno superior. Y ellos te dicen sí, o te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, está bien, pero tú tienes que por lo menos leer. Claro. En tu casa tú tienes que seguir dándole. O sea, o yo, por ejemplo, en quirófano, gracias a Dios, en anestesia tú puedes como leer un poquito, si todo está bien. Siempre dicen, ay, nos la vivimos sentados, sí, pero también te tocan tus momentos de estrés. Claro, que de repente pues es responsabilidad. Tu paciente ahí ya por algo no respira, algo pasó, y esos son esos momentos que yo le decía a mi esposo. Sí nos ven a los de anestesia así muy a gusto sentaditos, que en el celular y que no sé qué, que obviamente está prohibido, eso no se debe hacer. Pero, o sea, esos momentos de estrés que la vida de una persona depende de ti y se te está yendo en ese momento y tú estás ahí preparando qué le voy a poner y todo, sí es horrible. O sea, tienes que estar preparado para esos momentos en el que también entiendo que los cirujanos están súper estresados. Literal, estás ahí adentro y manejas algo mal, 1 milímetro, cortaste algo y valió. También entiendo por qué ellos son muy estresados, pero también nosotros vivimos esos momentos feos. De estrés. Y esos segundos. Picos de estrés, de cortisol, de que estás así, acaban contigo en el día. Claro. Ya llegas a tu casa ya. Ya no puedes, claro. No, pues, oye, pero qué interesante eso que dices, que ustedes que ya vivieron como las dos partes, que al final... Pues en México están muy bien preparados nuestros doctores, ¿no? Es muy bello. O sea, o sea, qué orgullo y qué interesante que ustedes que ya vieron como las dos partes, que realmente sí están súper bien preparados, que muchas veces como que aspiramos a Europa, ¿no? De que, uy, es que no, los que estudian los doctores alemanes o los doctores de no sé dónde, y como que luego los tendemos mucho a verlos hacia arriba. Y qué padre que ustedes que ya lo vieron dicen de que no, o sea, realmente también nuestros doctores están súper, súper bien preparados, incluso quizá mejor
que muchos otros doctores. Y también se me hizo muy interesante cómo haces la diferencia de que en México pues sí nos faltan insumos siempre. Sí. Y hay mucho tema ahí burocrático, corrupción, de dineros, etcétera. Pero, y aquí al revés, ¿no? Que aquí es como, tienen de todo, de sobra, pero les falta gente. Les falta gente que esté dispuesta justo a todos estos sacrificios que comentas que, pues, que implica ser doctor. Sí, entonces, totalmente. Qué interesante. Pero bueno, eso por la parte ya laboral. Pero por la parte personal también, digo, al final es un súper cambio el migrar a un nuevo país, el adaptarte. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso de, digo, ya habías atravesado previamente una migración, pero al final también el llegar a Alemania es un país pues muy diferente, el clima diferente, otro idioma? ¿Qué ha sido? O sea, ¿cómo lo has vivido? Puedo decir que para mí fue, y todavía sigue siendo un poco complejo. Voy a cumplir el 3er año acá. No puedo decir que todo es color de rosa, pero tampoco puedo decir todo está mal. Todos los países yo creo que tienen alguna cuestión que esté bien y otra cuestión que esté mal, ventajas y desventajas. Aquí lo que más me ha golpeado y que creo que a todas las personas que quizás hayas entrevistado que viven acá en Alemania es la falta de luz. Sí. Vivir en la oscuridad durante prácticamente 5 meses. Sí. A mí sí me pega mucho. Mi esposo se ríe porque siempre digo, quiero comprar una lamparita de estas de luz y así. Porque de verdad hay gente que te dice, cómprala, te va a servir. No lo he comprado hasta ahora porque no he tenido tiempo, pero supongo que ha de funcionar. El frío. Yo soy una persona muy friolenta, demasiado friolenta. Yo de chiquita, de pequeña, por lo mismo que mi papá te comentaba, que él se migró muchísimo. Mi papá es la persona que más ha viajado en el mundo y de verdad me impresiona porque él me decía de chiquita, donde estés y donde crezcas es donde te vas a acostumbrar y te vas a llevar como esas cosas, ¿no? O sea, como que todas las costumbres. Y sí es cierto, yo de pequeña yo viví en Miami hasta mis 8 años. Y yo amo el calor, o sea, para mí el calor es wow, o sea, yo era la más feliz y llegué acá y fue así como, hace demasiado frío, me estoy muriendo, le decía a mi esposo. Y yo creo que desde ahí me llevé como esa cuestión de que no puedo con el frío. Y bueno, ya he mejorado bastante, o sea, antes yo no podría haber estado así en un día así, o sea, yo siempre traía 1000 chamarras y mi esposo siempre me dice, mira, ya resistes más, y yo, sí, ya puedo. O sea, esos detallitos del frío y también el hecho de que pues no sé, como te digo, en México es la calidez, o sea, hasta vas con el taquero y dices, hola, ¿cómo estás? Y te empiezan a platicar y así, y aquí es de, hola, y ya, hola, y ya, te siguen de largo, es como, ay, o sea, si eres una persona que te gusta, pues obviamente platicar con la gente así es un poco difícil, o sea, encontrar amigos. Acá, sobre todo alemanes, no digo que no puedas, probablemente se puede, hay gente muy, muy linda, pero es muy difícil, o sea, yo creo que esa parte es la que más me ha costado y me ha dolido. Y el idioma, o sea, el idioma, mi película favorita es La Sirenita y literal la idea es que me siento como la sirenita, o sea, literal donde pierde su voz y no puede hablar y estás así de, ay, ¿cómo digo esto? Me pasa y me sigue sucediendo y es muy feo que te estén diciendo algo o de repente tienes que reaccionar rápido y contestar rápido algo y es como de mi cerebro armando partes y aparte no sé si te ha sucedido, Marce, pero aquí al menos a mí me ha pasado que el inglés empeora cuando empiezas a aprender alemán. Como que ya no sabes qué estás hablando, si español, inglés, alemán y ya mezclaste todo. Ya no sabes qué palabra utilizar ni en tu propio idioma y de verdad es feo, o sea, sientes como que, oye, no puedo ser yo, no me puedo expresar y esa parte es la que más me ha dolido, que no puedo ser yo al final del día, no puedo tener mi personalidad como la que tenía en México y yo soy otra persona acá, totalmente diferente. Aquí me ven como muy inhibida, súper introvertida. En México sí pude ser un poco más extrovertida, pude como armar mi grupo y acá me ha costado muchísimo. Definitivamente encontramos también gente en el camino que también nosotros somos amigos, médicos y no médicos también, pero vas viendo también en el camino, cada quien también tiene esas dificultades, ¿no? De decir, oye, yo también estoy pasando por un mal rato o en mi familia pasó esto y tú no puedes estar allá con ellos. O sea, sí creo que esas son las partes más difíciles,
de pues, el clima, el idioma y la dificultad también de hacer amigos acá. Sí. Una de las 3 partes más difíciles, diría yo. Y pues hay costumbres que al inicio me dolía mucho y decía, me chocaba, más que me dolía, me chocaba. Era los domingos, que no puedes hacer nada. Nada. Yo soy 0 de naturaleza, vámonos como por el Hobbit, así a caminar. No soy así, nunca he sido así. Y no creo que vaya a cambiar eso en mí. Y a mi esposo le encanta, es como, vamos afuera a pasear. Yo de, no. Yo ya me acostumbré a estar en mi casa, me encanta mi casa. Pero sí, como que acá sé que su costumbre es vamos a la montaña a caminar y así. Yo todavía no entro en esa situación, todavía no llego ahí. Ojalá algún día lo pueda hacer. Pero sí son cosas que era como el domingo de vamos al cine. Uh-huh. Yo soy una persona que le encanta ver películas y también eso es otra cosa que me chocaba. Era como de no hay películas en inglés y no porque no quiera aprender alemán, sino que me gusta ver la película en su idioma original. Y obviamente acá eso... Todo está doblado alemán por alguna razón. Y los primeros 3 días solo es en inglés. Entonces como tienes que estar al pendiente cuánto va a salir la película para poder ir. Y si mi esposo justo tiene guardia o algo, es como de ya no valió ir. Sí. Son esos detallitos pequeños. Y obviamente yo sé que pues obviamente todo el mundo pasa por esa situación del duelo migratorio. Uh-huh. Pero... algo que no puedo dejar de lado, el duelo migratorio no es solo para ti, donde tú dices, no estoy con nadie, no me hace falta mis amigos, extraño la comida. El duelo migratorio también lo vive tu familia y tus amigos, los más cercanos. Y lo veo con mis papás, que hablo con ellos por lo menos 2-3 veces a la semana. Yo siempre he sido muy apegado a ellos dos. Y lo veo y dices, pobrecitos, o sea, sí, y también mi suegra... mis cuñados, o sea, extrañan a su hermano y sí dices, oye, pobrecitos, para ellos también es un proceso difícil, o sea, no solo eres tú, también son los demás que dicen, oye, mi mamá, yo la imagino, es como de cómo estará mi hija, cómo le estará yendo, cómo le habrá ido a su paciente, porque yo siempre le digo, ay, mamá, mañana tengo una cirugía grave, estoy estresada o lo que sea, y ella es como de, ay, voy a rezar por ti, que todo te salga bien. Entonces como que a ellos también les cuesta mucho y les duele. Y también obviamente tú dices, híjole, ¿por qué me fui tan lejos? Como que también hay días que no son buenos, hay días que son muy buenos, pero en los días muy malos, que yo literal llego a mi casa, es como le cuento siempre a mi esposo, así de, oye, pasó esto. Y por eso también admiro a la gente que está sola, porque no tienes ni a quien contarle nada. 100%. Y si estás solo y tienes como la capacidad de poder como sobrellevar eso, eres el doble de persona admirable. Pero sí, en mi caso, yo siempre le digo a mi esposo, oye, ¿sabes qué? O sea, el día estuvo fatal o lo que sea. Si quieres, llóralo, sácalo como quieras, pero tienes que sacarlo. Porque creo que el traer esas cosas y arrastrarlo, pues sí te va a afectar en algún punto. Claro. Sí, sí se necesita muchísima... no sé si llamarla, pues, inteligencia emocional al final, ¿no? Uh-huh. De aprender a sobrellevar estas situaciones, porque sí, siempre va a haber días malos, o sea, uh-huh. Y como que te pega, digo, en todos lados vamos a tener días malos, pero el estar lejos como que siento que te pega todavía más, o sea, como que lo sientes el triple y es como, te empiezas a cuestionar tantas cosas de es que para qué me iba y es que sí vale la pena y es que, o sea, tomé la decisión correcta, o sea, como uh-huh. Que luego pasan muchas cosas por nuestra cabeza. Y sí, o sea, yo creo que sí los que emigramos desarrollamos una fortaleza única, sí, justamente a estos días malos, o sea, como que no que nos acostumbremos, sino que tenemos que aprender a lidiar con ellos de una manera más inteligentemente emocional, uh-huh. Y entonces sí es una fortaleza muy única la que desarrollamos y te entiendo perfecto en todo lo que dices porque la verdad yo también me siento muy identificada y a mí también me pasó como que al principio yo nunca pensé en la parte de lo que vive también la gente a la que dejamos. Y en el momento en el que me hizo clic dije, es que claro, o sea, no es nada más soy yo, o sea, es toda la gente a la que también estás dejando porque ellos también tuvieron una pérdida, ¿no? O sea, no están contigo, sí. Estás tú lejos, también les haces falta, pero pues al mismo tiempo dices, pero pues yo también tengo que seguir mi camino, aunque a mí también me duela. Entonces es como una dicotomía ahí medio extraña entre... culpa, emoción, o sea, es algo muy raro, ¿no? En la que se mezclan muchas emociones,
pero sí, definitivamente al final sí creo que desarrollamos una fortaleza muy única los que emigramos. Uh-huh. Y bueno, ustedes ya llevan 3 años acá, o sea, ya estando aquí, ¿cuál ha sido su aprendizaje como más grande de justamente de todas estas experiencias, de toda esta fortaleza que desarrollamos, pero cuál dirías que ha sido tu aprendizaje más grande? Yo diría que ante todo lo que te suceda, bueno, malo, lo que sea que venga, y si tienes una meta académica, quizás que sea como el golf, como que no te adelantes al resultado. Okay. Como que si vas, híjole, metiste mal una y dices, híjole, ya voy a tratar de no arrastrarlo. Que ahí sí mi porrista número 1 fue mi esposo, porque fue como de, oye, me fue mal, hoy no logré hacer esto, no sé qué. No, olvídalo, tranquila, vas. O sea, si es cierto, no te tienes que adelantar al resultado y no creo que esa frustración por un día malo no lo tienes que arrastrar y seguir diciendo, híjole, mañana va a seguir siendo malo, mañana otra vez. Obviamente tienes ese miedo y esa angustia por la experiencia previa del día malo que tuviste, pero no lo tienes que arrastrar. Y 2, tú eres el único que te puede sacar de la situación. Nadie más te va a ayudar, ni siquiera tu pareja. Tú solito tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, no sé, si tienes un examen, si tienes algo en el trabajo que presentar, en mi caso un paciente muy grave, tú eres el único que tienes que prepararte para la situación que va a venir. Nadie más lo va a vivir más que tú. Entonces creo que tienes que tener como la mente muy enfocada en lo que tú quieres hacer. Tienes que poner, obviamente, tus manos y literal toda la marcha para que tú puedas lograr el objetivo, porque nada es por suerte, porque eso sí es algo que a mí me ha molestado escuchar, es como de, ay, es que por suerte se fueron, o les va bien por suerte. No, no es la suerte, es la preparación y es como tú quieras llamarlo, el destino, las estrellas, lo que tú quieras. En mi caso para mí es Dios. Es literal, a ti se te dio esta oportunidad y tienes que tomarla y hacerlo bien, y por algo se te dio. Entonces es preparación y oportunidad. Claro. Esa es la llamada suerte. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que tú te prepares para lo que tú quieras hacer. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás aquí? Yo creo que para mí eso es como el día que he llegado a mi casa alguna vez a llorar y es como de, me fue súper mal, no sé por qué estoy haciendo acá. Es como que recuerdas por qué viniste. Eso es 1. Y 2, decir, oye, ya, sácate las lágrimas, otra vez tienes que empezar a darle y no hay de otra. Tú solita tienes que salir adelante. Sí. Eso sí. Y sí, algo sí que es súper importante, es que siempre va a haber gente que va a decir, ay, tu vida es muy fácil, ¿por qué sufres? O, pues estás en Europa, es muy bello, sí, es lindo de vacaciones, pero no es lo que tú piensas. O sea, creo que es muy importante desmitificar el hecho de que vivas en otro país, es que es muy bello, o sea, es maravilloso. Pasas por todo un proceso, es difícil. Tienes que volver a empezar y pues tienes que empezar con esa paciencia, resiliencia, y tienes que volver a salir adelante. Claro. Y solo, y sin tu familia. Entonces es aún más difícil ese proceso y el volver a cambiar tus costumbres, volver a empezar y a tener esa paciencia, esa burocracia que también existe aquí en este país. Tienes que tener aguante y creo que no muchas personas la tienen. Y admiro también a la gente que se vaya a regresar, porque es una decisión muy difícil del qué dirán los demás. Sí. He visto recientemente a alguien, un youtuber o un influencer que se va a regresar y veía los comments. Yo siempre leo comments, mi esposo se ríe de mí porque siempre los leo. Es igual, yo soy la que se burla. y yo soy así como de, no, es que mira qué dice, no, es que mira, no sé qué. Y me da mucho coraje la gente que dice, ay, pobre, no pudo, no lo logró. Dices, güey, tú no estás aquí, tú no estás en sus zapatos de esa persona. Tú no sabes lo que esa persona está pasando. Todos somos un mundo diferente, todos sufrimos y tenemos cosas que cada quien tiene que resolver. Entonces no somos quien para juzgar al otro del motivo por el cual se fue, o se va a ir o no se va a ir. Cada quien sabe. Y algo bonito que aprendí acá es que, y algo que una alemana un día me dijo, Andrea,
tú haz lo que para ti sea lo que sea más fácil para ti, lo que para ti te convenga en el sentido, pues aquí académico, me dijo, porque también lo que para ti va a ser algo bueno o la decisión que tú tomaste, me dijo, para otra persona va a estar mal vista. O sea, nunca vas a ser como dicen, monedita de oro a los demás. Entonces, al final del día sí es cierto. O sea, tú tomas tus decisiones por ti y que no te importa lo que realmente los demás digan. Pero incluso, quizás, a mí sí me importa mucho lo que dice mi familia, mis papás sobre todo, pero también ellos tomaron sus decisiones en su época y pues tú también tienes que aprender de tus errores y si te equivocaste, está bien, lo vas a tomar como una experiencia. Claro. Pero creo que sí es como lo más importante que aprendí acá, a salir adelante tú solo como persona, porque también no puedes ser codependiente de tu pareja. Sí, claro. Todos somos mundos distintos, pero sí tienes que aprender a decir, oye, ¿sabes qué? Levántate. Y si no puedes, creo que sí es importante, yo no lo he hecho, pero sí es necesario buscar apoyo psicológico así y no tiene nada de malo. O sea, yo creo que sí es importante salir adelante en ese sentido, porque eres tú, o sea, es tu mundo, tú sabes lo que tienes. Hay gente que se deprime acá muy grave y pues está bien buscar ayuda antes de que ya no puedas y se te desborda de las manos. Sí. O sea, yo creo que es lo más importante. Sí. Y me encantó, o sea, wow, la masterclass. O sea, no, porque me encantó porque sí es cierto, o sea, como que cada cosa que decías decía, sí, check, o sea, me hace clic. Y sí es súper importante esta idea que dices de como no romantizar la idea de vivir en Europa, porque luego justo como que toda la gente es como de que, pero es que estás en Europa, o sea, viviendo el sueño, y es como, no, es que tú has ido de vacaciones, pero realmente quédate ahí a vivir, o sea, crea tu vida otra vez de cero, crea tu hogar, conócete a ti mismo, o sea, es muy complicado, ¿no? Y sí es muy importante, como dices, desmitificar o dejar de romantizar esta idea, porque hay mucho sacrificio detrás, que es muy importante que también se valore y que se hable de eso, porque luego entonces mucha gente que migra quiere migrar con esta idea de es que todo es perfecto porque voy a migrar, y entonces llegas y dices, ¿dónde está todo lo que me contaron? Porque no es así. Sí, entonces claro. Sí es muy importante como hablar de la realidad, ¿no? De cómo realmente es migrar, que hay cosas increíbles, hay muchos aprendizajes, vas a vivir experiencias padrísimas, es muy padre ver cómo vas creando como tu propio hogar con tus propias manos, o sea, no por lo que te dieron tus papás o lo que tienes en un lugar en donde ya llevas mucho tiempo, sino que es como, di adiós a todo, que es de valientes, y empieza a crear toda tu nueva vida. Es mucho sacrificio que hay detrás, y sí hay, como tú dices, preparación y oportunidad, pero también hay mucho sacrificio. Hay mucho sacrificio que hay detrás de horas de estudio, horas de trabajo, horas de trámites, de burocracia. O sea, en general es mucho lo que hay detrás de una migración exitosa, ¿no? Y de, o sea, ahorita que tú platicas como tu situación y de tu esposo, que los dos son profesionistas, que están pudiendo trabajar en lo que realmente han querido, o sea, como su sueño, que están abriéndose puertas en un país en donde... Difícil, o sea, y que en realidad la burocracia a veces te hace muy complicado el poder ejercer, el poder estar como en el campo laboral. Entonces, la verdad es que mis respetos para ustedes y mil gracias por todos los consejos, que 100% sí es muy importante como tomar en cuenta la realidad y el sacrificio y, como dices, la valentía de cualquier decisión. Si decides migrar, es de valientes porque estás dejando mucho atrás. Y si decides regresar, también es de valientes porque al final también cualquier decisión estás diciendo que no a algo, estás quitando algo de tu vida. Entonces, sí es muy valioso también darle ese valor a cualquiera de las decisiones, porque ninguna es fácil al final. Entonces, dejar de romantizar la idea de emigrar, porque sí, eso es como... Todos piensan que es Emily in Paris. Exacto, y es como, no, así no funciona. Definitivamente no. Sí. Ajá, no. Oye, y también me surge otra pregunta, justo hablando como de todo este campo profesional, porque yo he escuchado, yo no lo he vivido personalmente, pero que luego de repente hay como un poco de discriminación o como un poco de que no se acepta o no se cree que están igualmente preparados los médicos de otros países. O sea, yo he escuchado que luego no les quieren dar como oportunidad de crecer o como que creen que no están bien preparados.
¿Ustedes vivieron algo así al entrar a trabajar como en el mundo de la medicina? ¿De medicina? No, fíjate que, bueno, al menos en nuestro caso, yo no he vivido eso. De hecho, o sea, gracias a Dios, el hospital que estoy, todos fueron así como de, eso sí, de, oye, hoy te toca hacer esto, te enseño cómo se hace y tú todas las siguientes las tienes que hacer. Y si no puedes, me llamas y ya viene alguien. Y ya, o sea, como que siento que ellos confían en que tú sabes hacer, que lo sabes. Hasta el momento yo no he vivido como ese problema. Desafortunadamente ahora que fue febrero, las elecciones y demás, obviamente sí existe esta cuestión donde yo creo que todos los extranjeros vivimos con ese miedo de que, híjole, está creciendo un partido pues de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde dices, no puedo creer que la historia se esté repitiendo. Exacto, y que la gente los esté apoyando. Entiendo en un aspecto el por qué están molestos, y es lo que hablaba como con compañeros de trabajo de Alemania, de aquí alemanes, que me decían, no, es que, porque sí hay gente floja que no quiere trabajar, y obviamente como aquí existen esas facilidades de apoyar a la gente y demás, pues la gente aprovecha. Entonces entiendo la molestia de muchas personas, y yo también estoy dentro de esas donde dices, oye, yo también pago impuestos, y yo también, o sea... Entiendo que si eres alguien que no va a darle, no va a sumar a la comunidad, pues híjole, o sea, eso está mal. O sea, creo que sí hasta cierto punto está bien, pero ya también radicalizarse al otro sentido, al otro lado donde dices, híjole, ya no eres bienvenido, tampoco está bien. Tristemente justos pagan por pecadores y... Pues sí, hay un hartazgo general que se siente en pero la también me da alemana. miedo, me da temor como extranjera, que yo le dije a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Si esto se pone así, nos vamos, porque yo no quiero estar en la calle donde me empiecen a ver como de, oye, ¿tú qué haces acá? Sí. O sea, no, puede pasar, esperemos que no sea el caso, que no suceda. Y obviamente pues evitas, ¿no? Zonas que son así o áreas que ya sabes que hay más personas de ese grupo, pues mejor lo evitas. Claro. Oye, pero qué bueno, porque yo se había escuchado pero qué bueno también saber, porque digo, como se escucha como rumor, también es importante que para gente que igual esté en el área de medicina y le interese emigrar, pues que también sepan que sí está valorado su trabajo y que pueden llegar a tener como muy buenas oportunidades. ¿De qué manera, o sea, el trámite para quien le interese, que también sea doctor o que esté estudiando medicina, se hace directamente con el hospital o cómo fue como este proceso que ustedes hicieron para poder venir a trabajar a Alemania? Fíjate que nosotros, pues, o sea, buscamos las posibilidades para venir. Hay muchas empresas que te pueden ayudar. Por ejemplo, mi esposo casi cae en una donde fue así de no lo hagas, por favor. Y de verdad, no sé por qué, pero siempre como que uno tiene algo, esa intuición. Siento que las mujeres estamos bendecidas con eso. y no, la verdad es que sí dije, está raro, suena muy bueno para ser cierto. Donde te decían, vente, nosotros te pagamos todo. Y era como de, ¿cómo? Lo que había detrás era que si él venía con una empresa, él tenía que terminar pagando, creo, 8 años, una parte de su sueldo, creo que era más del 50% del sueldo, para que él podía venir acá, trabajar en un hospital, o sea, todo, le iban a dar todo, que donde vivir, las clases, todo, pero después el contrato era, o sea, tienes que sacar más del 50% de tu sueldo por X cantidad de años, que creo que eran más de 5 u 8 años, para terminar de pagar todo lo que te damos. ¡Qué coraje! Tampoco está bien. No, pues claro que no es abusar. Porque al final del día como que hicimos cuentas, que gracias a Dios yo estaba en la parte administrativa y fue así como de trae mi Excel, así, y lo empezamos a hacer y fue como de, no, sabes que no lo hagas, no vale la pena. Y porque él sí se lo ofrecieron porque él ya tenía la especialidad y yo no era un simple médico general. Entonces fue como de, no, busqué otras formas y encontré una empresa ahí que es MedMasters y está Mariana, alemán con Mariana. Con ellos hablé, en esa época estaban juntos y con ella fue la que platiqué. Y MedMasters nos ayudó con todos los trámites, con el papeleo. Y obviamente empezamos a buscar, ¿no? Porque empiezas a buscar todo. Que hay empresas, que Angie Brew, que no sé qué, que hay muchísimas. Y pues ya decidimos por una.
y nos ayudaron y obviamente tienes que pagar, pero no te sale, híjole, donde imposible. Digas, es imposible pagar. Obviamente tienes que ahorrar y gracias a Dios por algo pasó la pandemia que nos permitió ahorrar un poco más para poder venirnos con el colchón de que vienes con tus ahorros casi 2 años con tus ahorros. Entonces sí es muy difícil porque es el impacto del idioma, de dejar a tus amigos, de todo, de dejar tus comodidades y tener también cuidado con tu economía, de que llegas a Europa es como de quiero ir a todo lado. Nosotros teníamos compañeros muchos más jóvenes que nosotros, era como de me voy a ir el fin de semana, no voy a venir la siguiente semana a clases porque me voy a ir a Múnich, me voy a ir a no sé dónde. Y era como de, oye, viniste a estudiar, aguas, o sea, y hay muchos que pues tenían la suerte, la posibilidad de que sus papás se los podían pagar y era como de, oye, ponte a estudiar porque se va a poner rudo, que viene tal examen y así. Y está bien, cada quien sabe qué es lo que hace, pero si uno llega acá y dicen lo que sí quieres viajar a todo lado porque hay esa facilidad. Pero definitivamente pues tienes que también ver cuáles son tus límites, priorizar qué es más importante. Y sí, para nosotros fue 1 año y medio de que no pudimos viajar. Fue muy chistoso porque acá todo es trabajador dependiente. Puede que tu caso sea el mismo que el del otro y a uno le dan la visa y al otro no se lo dan. A mí cuando llegué, literal, a los 6 meses me dieron la famosa como tarjeta de residencia y a mi esposo no. Entonces le dijeron, no puedes salir del país durante 1 año. Yo sí podía salir. Entonces dejamos de salir ese año, no salimos, no hicimos nada. Y llegó el siguiente. Los obligaron a ahorrar. Los obligaron a ahorrar. Nosotros nos quedamos acá ese primer año y después me toca a mí, no me la dan. Y a él sí se lo dan. Fue así, otra vez, no podemos salir, no sé qué. Y justo operaban a mi papá, entonces yo tuve que pedir un permiso especial y dije, perdón, me urge salir del país, van a operar a mi papá y para mí es muy importante. Y me lo dieron. Pero a él sí o sea, para que veas, y somos como el mismo caso y ahí es donde... Sí. Ahí ya estaban casados. ¿O todavía no? No, todavía no. Ah, ok. Todavía no, pero pues ahí es y al final era el mismo, habían seguido el mismo caminito, o sea, no y a muchos de nuestros compañeros que van por el mismo proceso que son médicos, fue así, igual a uno no se lo dieron, al otro le hicieron todo un problema, a otra casi que no le dan el pasaporte, o sea, como que dices, qué loco, ¿no? Todos sí, que estás a la deriva un poco. Sí, es súper trabajador dependiente, mucha burocracia, para una respuesta tienes que esperar 3 meses, 6 meses, y son esas cosas donde ahí en este camino, en este proceso desarrollas paciencia. Es lo que más he desarrollado en este país. Literal. Estoy muy agradecida por estar acá. En eso sí, justo la semana pasada, mi hospital, que eso también es algo muy padre, mi jefe me dijo, oye, ¿sabes qué? Ya vas a empezar a trabajar en terapia intensiva, necesito que vayas a un curso de terapia intensiva, y me pagaron mi curso completo, me pagaron la estancia y el hotel, todo me lo pagaron. O sea, ni hijo, jamás te va a suceder eso, que también es entendible. Pero aquí fue como de, órale, qué padre, te dan esas posibilidades de poder irte 2 veces al año a un congreso, a un seminario y te lo pagan todo. Y obviamente yo llegué a ese hospital, que es un monstruo de hospital, que es como decir el siglo XXI en la Ciudad de México. Tienen todo, me impresionó la cantidad de personas que están ahí con pacientes muy graves. Pero también hay trabajadores que dices, órale, o sea, estos cuates saben todo, pueden contra todo. También su medicina es buena. O sea, llega un punto que yo creo, nosotros no estamos en un hospital tan grande, estamos en uno más pequeño, que creo que gracias a Dios fue algo muy bueno que logramos entrar a un hospital mucho más pequeño, porque si tú entras en uno más grande, es muy abrumador. Más el aprender el idioma, más los pacientes que están muy graves, que ya es otro nivel. Yo creo que no vale la pena, por muy Charité, que es un hospital muy grande, no te metas también a algo así de, híjole, ya voy a saltar directo de golpe. No lo hagas, o sea, si uno cree y dices, oye, yo puedo con todo, soy Superman, adelante, go for it. Pero si no, no vale la pena. Yo creo que por sí ya son muchos cambios que uno tiene que vivir, no te llegues a algo tan difícil, o sea, paso a pasito. Yo creo que es como también algo que tienes que aprender, pues, paso a paso. A proponerte, ¿no? O sea, para llegar a la cima de la montaña, o sea, lentamente es la forma más rápida para llegar a lo seguro, a lo que tú quieres llegar. Yo creo que eso es como algo muy importante también. Sí, claro, 100%.
Y ahorita que ya están acá, que ya están un poquito más adaptados, que ya más o menos conocen el sistema, ¿regresarían a México? ¿Ya se ven más acá? ¿Cuáles son más o menos como su perspectiva a futuro? Pues no, o sea, te puedo decir que si en algún momento yo diga, ¿sabes qué? Ya esto no me gusta, sí diría a mi esposo, mejor nos regresamos. Nunca, yo creo que nunca se nos va a quitar como la idea de quedarnos acá, o sea, en definitiva, pero dada la situación, cómo están las cosas, yo no podría decir si me quedo acá para siempre, o también dada la situación como está en México, sí diría, me regreso a México. Sí. O sea, en todo, pero lo que sí ambos estamos muy de acuerdo es que no vamos a volver a migrar a un país donde hay que aprender otro idioma nuevo porque ya fue suficiente con el idioma. Ya fue mucho. Sí. No, eso sí es un acuerdo que los dos ya, a lo mucho yo creo que el italiano sería lo que aprenderíamos porque ya, o sea, es too much. Así, es un reto. O sea, ¿en qué nivel están ahorita de alemán? Para ya poder trabajar. Tienes que tener sí o sí un B2. B2, ok. Y aparte hicimos un curso de alemán médico, porque aparte, espérate, aquí en Alemania, tú así cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Tienes apendicitis o tienes gastritis, tú entiendes qué quiere decir. Acá ellos no entienden. Tú tienes que decir, tienes una inflamación de la mucosa gástrica y tienes que aprender a decir toda esa frase en alemán. ¿Cómo crees? No, ellos no entienden. La única forma en que tú puedes escribir tiene apendicitis es una carta, pero eso es entre tu colega, tu médico. O sea, no le puedes decir al paciente. No le puedes decir eso al paciente. Tú tienes que aprender también todo lo que tienes que decir. Cada palabra tiene una forma para decir. Locura. Entonces también tienes ese como el alemán médico, también tienes que aprenderlo y ya pasamos por eso, gracias a Dios. Pero sí. No, wow. O sea, yo me quejo y voy en el A2, o sea, mejor me callo. No, la verdad es que mis respetos porque, o sea, es que el alemán es alemán. Es alemán. Y aparte tener que aprender términos médicos, qué locura. Está ruda. Sí, me imagino. Oye, y un poquito ya para cerrar, que yo siento que podríamos hablar por horas, pero bueno, será para la parte 2. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere migrar o sea, que está pensando en migrar, que va a migrar o que acaba de migrar? O sea, ¿qué consejo crees que sea clave para justo, sobre todo el principio de la migración? Yo creo que sería no te desesperes si algo no sale como tú quieres. Que tú, como te decía al inicio, tengas como esa convicción y que recuerdes por qué estás aquí. Yo creo que alguna vez he visto que tú lo has mencionado, que yo creo que a todos nos funciona para bien eso. Porque si realmente no tienes un motivo, creo que sí es muy difícil poder como quedarse. Y 3, o sea, aparte de la paciencia, o sea, y frustración, lo vas a vivir definitivamente, pero como que al final del día recuerdes por qué estás acá y que puedas como también, si tienes el apoyo de gente, apóyate en los demás. O sea, también no necesariamente, obviamente sé que la familia está afuera o quizás no estés casado o estás solo, ahí sí busca apoyo, ya sea de que tu familia, de que busques, no sé, apoyo psicológico, lo que sea, porque sí necesitas eso. O sea, yo sé que somos un mundo y necesitas tú salir adelante, pero también somos seres humanos y necesitas convivir con otras personas. Entonces, si tienes un grupo, gente que acabas de conocer, yo siento que eso a mí también me ayudó mucho al inicio, de que éramos un grupo de puros latinos, que vinimos a aprender alemán y estuvimos juntos durante un año, el mismo grupo de 12 personas, que pues también crees como tu lazo. Al final del día, o sea, de esos 12... Con esos 12 nos quedamos con 2 personas, porque cada quien se fue también yendo a otros lugares. Claro. No van a ser tus amigos al inicio y migras y luego vas conociendo mucha gente en el camino, pero trata de buscar un poco ese apoyo. Yo sé que quizás con una persona alemana muy difícil, va a ser muy difícil, o con quien sea que estés en el país en el que migres, pero trata de buscar un poco ese apoyo en otras personas. Si eres una persona muy introvertida, yo creo que va a ser muy difícil, pero alguien por lo menos que hable tu mismo idioma, esa va a ser tu primer paso y primera ayuda. Sí, pero 100% necesitas a alguien que sea tu soporte porque
pues como dices, va a haber mucha frustración, va a haber muchos días malos, que al final si tienes claro tu objetivo, lo va a valer, o sea, vale la pena. Sí. Pero sí es muy importante tener como un apoyo, alguien en quien apoyarte que esté aquí, porque pues, tu familia normalmente pues está lejos. Sí. Pero bueno, Andrea, pues mil gracias. Siento que podríamos hablar horas porque la verdad es que está súper interesante como toda tu historia de cómo... Es que es increíble cómo cada experiencia nos va dejando 1000 aprendizajes y cómo de cada cosa luego nos sirve para el siguiente paso que tenemos que dar. Luego podremos hacer la parte 2. Sí. Pero no, mil gracias por platicarnos toda tu historia. Está increíble. La verdad es que mis respetos para ti y para tu esposo porque yo sé que, o sea, no es fácil migrar y todavía migrar y ser profesionista y tener ya un lugar en un hospital en el que están trabajando y al nivel que están trabajando, la verdad es que mis respetos y wow, o sea, de verdad los admiro mucho. Muchas gracias. Muchas felicidades por todo lo que han logrado y por todo lo que seguramente van a lograr. Así que mil gracias, de verdad, por haber venido. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y también muchas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya gustado tanto como a mí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. O como Ariel Alemán.